Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de Físico-Química del 5C1, el 10 de febrero del 2022. Nosotros habíamos estado hablando, clases pasadas, sobre la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles. En este sentido, nosotros habíamos dejado planteado el tema de los sistemas, ¿no? Y que los sistemas normalmente tienden a estar en equilibrio cuando definen justamente las variables. Entonces definen las variables y por supuesto el comportamiento de las mismas, ¿no? Entonces si el sistema tiende a no permitir flujo de calor, es a lo que se le define como un sistema diabático. Y el límite justamente está representado por una pared adiabática. De manera que las variables que involucran el primer principio de la termodinámica son el calor, el trabajo y la energía interna. Este delta ya nosotros hemos estado familiarizados, ¿no? Que representan los cambios de una situación en un punto 1 a una situación en un punto 2. Entonces, por lo tanto, estas son variaciones. Variación de energía interna. De manera que si yo tengo un sistema y a este sistema entra calor, yo puedo decir que el calor es positivo si entra desde el exterior. Y el trabajo es positivo si sale del sistema. Esto por favor tomarlo en cuenta porque lo vamos a usar justamente en problemas, ¿no? Que veremos a partir de la siguiente clase. Entonces el calor, que no es otra cosa sino el trabajo, es la energía que se transfiere de un lugar a otro. Entonces, el flujo de calor naturalmente es la transferencia de energía y a consecuencia de una variación de temperatura. Entonces, cuando nosotros pensamos en un gas, esto está asociado con el movimiento interno de las moléculas. Por lo tanto, la característica microscópica de dicho gas me va a permitir afirmar que cuando yo tengo mayor temperatura,
Entonces, eso significa que hay mayor energía interna. ¿Cómo se representa esto? En un recipiente y en el interior del recipiente está confinado un gas. Entonces, a mayor temperatura, hay mayor energía cinética. Puede ser que yo aquí esté calentando el gas. Entonces ahí tengo cambio de temperatura. Y estas moléculas empiezan a moverse ¿no? más rápidamente. Ahora, si yo agrego calor al sistema, a mayor calor, entonces la energía interna también está asociada a un incremento de mayor temperatura. Y obviamente, yo si bajo el calor, la temperatura también va a bajar. Entonces, el trabajo realizado sobre un sistema no es otra cosa sino la medida de la transferencia de energía. Y esta energía es la energía mecánica. ¿Por qué se da este incremento de energía mecánica? Porque hay movimiento entre las moléculas del gas dentro de este recipiente, ¿no? Que es donde está contenido. De todo esto también se puede desprender el tema de las unidades. Y entonces, por ejemplo, el calor se mide en calorías. Esa es la unidad, calorías. Y es la cantidad de calor necesario para elevar temperatura de 1 gramo de agua desde 14 grados hasta 15 grados centígrados. Hay una parte experimental en la cual define que en realidad se evalúa el cambio de temperatura de 14.5 a 15.5. ¿Qué más sucede? Otra unidad también son los BTU. El BTU es la unidad térmica británica.
Y ahí se evalúa justamente el cambio de temperatura de 63 a 64 grados Fahrenheit. Finalmente, una caloría es igual a 4.186 joules. Esto, por favor, tomarlo en cuenta para el uso de conversión de unidades en los problemas, ¿no? Un concepto también del cual hemos estado hablando es el del trabajo. Entonces, el sistema, que puede ser un fluido también, ¿no? Ejerce un trabajo. Y este trabajo es lo que hace que haya o se vaya en contra de la presión constante del exterior. Y esto tiene una importante influencia sobre las variaciones del volumen. ¿Por qué? Porque es posible que ejerciendo mayor presión, el gas se dilate. Y entonces el reservorio o lo que contiene a dicho gas se expanda. Entonces el trabajo es igual a presión por el delta volumen. Otra unidad también importante para nuestro análisis o para nuestros problemas es que la caloría también es igual a 0.427 kilocalorímetros. Una caloría es igual a 0.427 kpm. Y la ecuación universal de la termodinámica que relaciona el calor con el trabajo, con la energía interna, el calor menos trabajo es igual a delta U. Esta es la ecuación general. Entonces, el calor, el trabajo y la energía interna, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, se expresan en las mismas unidades. Y el calor es positivo, tal como lo mencionamos, si entra en el sistema desde afuera. Hace unos 2 minutos, 3 minutos, hacíamos un gráfico en el cual teníamos un sistema en el cual entraba el calor. Entonces, esa entrada de calor en esta ecuación la registramos como positiva, si es que entra del exterior. Por otro lado, el trabajo, tal como lo vimos, se lo registra positivo cuando sale del sistema. ¿Y cuándo sale del sistema? Cuando es realizado el trabajo por el sistema. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Porque ya en esta última parte vamos a hablar del calor específico de los gases. Entonces, a ver, indique si se puede borrar la pizarra. Mayerly Chila. Mayerly Chila. Sí, Miss. Puede borrar nomás. Ya. David Espinosa, indique si se puede borrar la pizarra.
David Espinosa, Máster, se le escucha entrecortado. Sí, sí, está bien. ok. Bien, entonces ahora vamos a entrar a la parte de calor específico del hogar. Y nuevamente yo tengo un recipiente. Al cual yo voy a hacer entrar calor. Y va a permanecer el volumen constante. Y otro en el cual va a entrar calor, pero ya acá la presión es la constante. Entonces, ¿qué sucede en estas condiciones? Cuando yo tengo entrada de calor y tengo volumen constante, pues lo que yo voy a registrar es un incremento de energía interna. En el segundo caso, cuando yo tengo presión constante y tengo entrada de calor, la energía calorífica no solo se convierte en incremento de energía interna, sino que además va a producir trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque este recipiente ya no va a tener el volumen constante, sino que se va a dilatar. Y al dilatarse, entonces va a vencer la presión externa, exterior. Entonces el gas o el calor específico, cuando tiene una presión constante, se le llama o se lo representa como CP. Este es el calor específico a presión constante. Y esto es mayor que el CB, que el calor específico a volumen constante. Siempre hemos estado hablando en estas clases de un gas perfecto. Y ese gas perfecto siempre tiene una masa atómica M, cualquiera. Entonces, como tenemos que relacionar este calor específico a presión constante con el calor específico a volumen constante, Cp menos Cv es igual a R. En donde esta R no es otra cosa sino la constante de los gases. Y ahí tenemos muy en cuenta las unidades o la armonización de unidades. Porque esta R puede estar expresada en calorías, moles sobre calorías, moles, grados centígrados. O también puede estar expresado en kilocalorías
kilomoles o grados centígrados. Pero el caso final es que siempre será en grados centígrados. No va a ser en otra escala. Y por detrás de esto, yo también tengo las unidades del CP y del CB, el calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. Por lógica, si yo voy a usar una R en calorías, pues el CP y el CB deben de estar expresados en calorías, gramos, grados centígrados. O en su defecto, están expresados en calorías, kilogramos, grados centígrados. Estas son las unidades de CP y CB. Entonces, como nosotros también hemos estado hablando que hay todo un movimiento de átomos, entonces este movimiento de átomos está muy vinculado con la teoría cinética. Y la teoría cinética de los gases justamente se refiere a la forma de calcular esta relación de calor específico, de volumen constante, con presión constante, dependiendo de si el gas es monoatómico o si el gas es diatómico. Entonces, si el gas es monoatómico, como por ejemplo el helio, como por ejemplo el neón, yo voy a calcular que el CB es igual a 3 medios de R. Y el CP es 5 medios de R. Y cuando el gas es diatómico, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo el nitrógeno, como por ejemplo el monóxido de carbono, yo calculo el CP o el CB para 5 medios de RM y el CP es 7 medios de RM. Por favor, estas fórmulas, anotarlas, tomarlas muy en cuenta, porque en el problema a usted le pueden dar el nombre del gas y será usted quien tiene que decidir si va a emplear las fórmulas para gas monoatómico o para gas diatómico, para el cálculo del calor específico a presión constante o a volumen constante. Por otro lado, hay una relación importante que se le denomina gamma, la letra gamma del alfabeto griego. Entonces, gamma, que es la relación entre el CP y el CB,
es una constante. Entonces, el gamma para el gas monoatómico para el gas monoatómico es igual a 5 tercios. Y el gamma para el diatómico es 7 quintos. Si ustedes dividen 5 tercios, esto va a dar igual a 1,67. Si divide 7 quintos, va a dar a 1,40. Aquí hay algo muy importante para finalizar esto, ¿no? Yo puedo, inclusive, si el problema me define si es o si se trata de un gas monoatómico o diatómico, tener gamma y del gamma poder obtener o despejar, por ejemplo, el CP o el CB. Dependiendo de qué otro dato nos dé el problema. El problema nos puede dar, por ejemplo, el CB o el CP. Y por despeje puedo obtener el otro calor específico. Eso es válido. Como también, si me da la información al problema de que se trata de un gas monoatómico, puedo usar las fórmulas de carga usadas para calcular el CB y el CP. En el caso del monoatómico o en el caso del diatómico, CB o CP. Ya eso lo vamos a ver en problemas, ¿no? En problemas de aplicación. ¿Tienen alguna pregunta, señores, por favor? ¿O alguna inquietud? La siguiente clase vamos a entrar a lo que es la transformación o las transformaciones a presión constante, las transformaciones a volumen constante y las transformaciones a temperatura constante. Bien, por favor, enciendan las cámaras para hacer la fotografía del curso y tomar el listado de asistencia. Esta Pimentel recién se conecta, ya cuando la clase ha terminado. Tengo 39 personas conectadas en el sistema. Adriana Maya, Andrea Moreira, Estefanía Veiga, Gabriela Ávila, Oscar Barriga, Diana Vallas, Alba Bravo, Natalie Caminos, Pamela Casquete, Genesis Castro, Mayer Lichila, Cindy Pazmiño, Vanessa Cordero, David Espinosa, Baby Fuentes, Gloria Castillo, José Gualotuña, Carelis Briones, Maybelline Vélez, Franklin Medina, Lili Mendoza, Milena Álava, Jennifer Mocha, Roger Moncayo, Luis Morales, Maylin Mora, Kelly Muñoz, Cristian Pimentel, que recién se acaba de conectar, Melanie Pisa, Estefanía Rivera, Daniel Santana, Xiomara Segovia, Jorge Smith, Ángel Torres, Aide Triana, Yasmin Félix, Vanessa Vera y Dalila Yaguana. En total hay 38 personas.
Buenas noches. Sí, buenas noches. El compañero Luis Menéndez sí estaba en clase. ¿Él sí estaba en clase? Y él sí estaba en clase, sino que se le salió el Zoom. ¿Aló? Pero también tus amigos. Aló. Ay, ya ven, no podemos hacer nada, pues si tiene problemas que no escucha bien. Ahí lo mejor es que en el canal de YouTube usted escuche la clase. Gracias, mi.
Bien, dejamos hasta acá la grabación. Muchísimas gracias y dejaré unas tareas para en el sistema, en la plataforma, ¿no? Para que ustedes completen ciertos conceptos sobre calor específico.